Bendito Padre, pues te damos muchas gracias nuevamente porque estamos reunidos a través de la tecnología, Padre, eh, como iglesia, como hermanos, y sabemos que estás en medio de nosotros. Te damos muchas gracias por esto. Te pedimos que tú guíes a Miguel y guíes a cada uno de nosotros para entender que y tú guíanos a través de tu espíritu. Gracias, Padre. Te pedimos que quienes todavía se van a reunir lo puedan hacer. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la universalidad del pecado. O sea, el pecado es universal, lo dice el título, ¿no? Y precisamente nosotros tenemos que considerar cuáles son las doctrinas importantes del pecado que la Biblia nos revela y que de hecho conforman una estructura de rebelión contra Dios del ser humano. O sea, esto es podríamos decir que el pecado no es un fenómeno raro o inusual, sino es precisamente algo que afectó a toda la humanidad desde su caída y que todos los seres humanos vivimos en él. Por ejemplo, en Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, es la versión NTV. La 60 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí al hablar de la universalidad del pecado, quiere decir que no hay ningún ser o un miembro de la raza humana o de la descendencia de Adán que no haya cometido pecado y que no esté en rebelión contra Dios. Ya nosotros hemos visto lo que es la naturaleza humana, que lo que es el hombre caído que no ama a Dios, etcétera. Ahora nos estamos concentrando en el efecto del pecado, lo que es el pecado, lo que vimos la vez pasada, pero cómo esto actúa en forma general en toda en toda la humanidad. Por eso es la universalidad del pecado. Entonces, y el pecado, pues para manifestarse, tiene que negar la eficiencia o la eficacia del testimonio de las Escrituras, que es más o menos de lo que hablábamos ahorita respecto de los entendidos entenderán. Pero esta es la historia humana. Sus pensamientos siempre han sido en contra de Dios y siempre le han añadido o le han quitado lo que no les conviene, porque en lo profundo el ser humano no quiere obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque está caído, porque le causa molestia, porque tiene una mente reprobada. Y entonces Dios declara, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, este texto de la Escritura nos dice destituidos, o sea, no tiene, ningún ser humano tiene relación con Dios que no sea salvo. O sea, es hasta que somos salvos cuando volvemos a tener una relación con Dios. Pero fuera de eso, toda la humanidad va al fracaso porque no puede amar a Dios, porque no puede alabarlo, no quiere darle el honor, etcétera. Entonces Dios lo declara en Romanos 1:21, que lo conocemos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Entonces ahí está, en resumen, lo que dice la Escritura de lo que estamos hablando. Se envanecieron en sus razonamientos. Hoy vemos a la humanidad así. Hacen todo, pero a Dios lo dejan a un lado. Y cada día el mundo está en mayor caos. Entonces, ahorita podemos acordarnos del versículo de Isaías 57:20, que dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Por qué? Pues porque el resultado de una falta de relación con Dios es, podríamos decir, la pobredumbre del pecado. Y anden de aquí para allá queriendo hacer su propia voluntad, pensando que van a salir adelante y no es cierto. Nunca nadie va a salir adelante si Dios no lo cambia. Entonces, la voluntad de Dios es precisamente contra lo que el ser humano y Dios o el hombre caído está. Y entonces vemos este pasaje de Primera de Reyes 8:46, dice,
si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, aquí ese es el punto, no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregases delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca, pues aquí de este pasaje es, no hay hombre que no peque, ¿sí? El Salmo 143:2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y hoy vemos a todas las personas tratando de justificarlo y echándole la culpa a Dios. Recuerden, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón, ¿no? Entonces, Dios dice a través de un proverbio, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pues sobradamente nadie, o Eclesiastés 7:20, que según seguido mencionamos, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese es el producto de la universalidad del pecado. Y el último pasaje, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, ¿no? Esa es la parte importante de, de mencionar aquí. Todos los seres humanos nos descarriamos. Por tanto, el pecado se torna universal. Y entonces en Romanos 3, del 9 a 12, ahorita, que ahorita lo leemos, abstrae una serie de citas del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo puso en orden para poder demostrar la universalidad del pecado. Dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros como creyentes estudiemos todo esto? Para que cuando nosotros podamos dar testimonio de Cristo a este mundo incrédulo con las personas que Dios nos abra puertas, tengamos muy claro que no hay negociación. A mí muchas veces me topé con personas que tenían cierta relación con cierta persona que aparentemente era buena, que aparentemente nunca había hecho mal, se había portado bien, estaba eh, llevando una vida buena, etcétera. Decía, no, pues esta persona se merece el cielo o no está condenada. ¿Cómo Dios va a condenar a una persona así? O sea, a mí me lo llegaron a decir creyentes. Pero estudiando esto, nosotros vemos que no hay forma. Aunque haya personas que cumplen mal las normas y todo, no hay persona buena, no hay ni siquiera una, no hay persona justa, no hay ni siquiera una. Por eso es que muchos textos de la Escritura muchas veces nosotros tenemos que repasarlos y repasarlos en nuestra mente hasta que pasen a formar parte de nuestro pensamiento. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios? Primero, cuando somos incrédulos, bueno, nos exponemos para desenmascarar el pecado que hay en nuestra vida, que Dios nos dé el don del arrepentimiento y la fe que salva. Una vez que Dios nos da el don y la fe que salva, nos convertimos a Cristo, nacemos de nuevo, Dios nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón sensible a la voz de Dios, nos da un nuevo espíritu para volver a relacionarnos con Él y nos da su Espíritu Santo. Eso es lo que todos sabemos que es la regeneración. Pero ¿qué va a pasar a partir de ahora? Vas a empezar a leer la Biblia y entonces Dios va a empezar a llevar a cabo en ti, a través de su palabra, un proceso de limpieza. Recuerden, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea que Dios va a ir quebrantando la dureza de nuestro corazón, va a ir quitando de nuestro sistema de pensamiento obsoleto o generado con el cual nos rebelábamos con Dios para llevarnos por el camino de la verdad.
Y muchas veces en este camino nos vamos a topar con cosas que nos cuesta trabajo creer, que nos cuesta trabajo aceptar, ¿no? Como por ejemplo les podría decir uno. Jesús dijo, todo el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Una persona puede decir, oye, pero ¿cómo? Si Dios me dio la vida, si Dios, ¿por qué no puedo disfrutar? Porque tengo que tomar mi cruz cada día, ¿no? O Lucas 9:62, ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una persona puede decir, ¿por qué tengo que dejarlo todo? No estoy dispuesto a. O sea, hay cosas que pueden chocar, como estos dos ejemplos que puse solo para ilustrar el concepto, y nosotros tenemos que empezar a meditar en ello. ¿Hasta qué grado? Hasta que entendamos la verdad profunda de la enseñanza y entonces nosotros podamos, a través de ello, comprender la verdad, comprender lo que Dios quiere que sepamos. Entonces, ese es el proceso del crecimiento. Entonces, nosotros, a través de todas las ilustraciones del Antiguo Testamento, de todos los pecados que se cometieron, de todo lo que hicieron los reyes de Israel y de todo lo que hizo la nación de Israel, nos ponen en una posición de que somos mejores que ellos. Pues no, porque todos estamos bajo la condenación. Dice ese pasaje de, de Romanos, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el juicio de Dios, ¿no? Romanos 3:9. Luego el 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nos debe de quedar claro, ya lo comentamos ahorita, que no hay quien entienda, pues el hombre natural está en ceguera. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Y luego, este otro pasaje que dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Entonces, el mundo incrédulo no puede entender esto porque vive por otros valores, ¿no? Vive por el principio de la autosatisfacción. Y eso lo lleva al egoísmo, y eso lo lleva a que si se le rompe la regla o la estructura sobre la cual ha basado su falsa felicidad, entonces se revela contra Dios o se revela contra alguna revelación que lo pone en evidencia, ¿sí? Entonces, en el versículo 12, solo recalcándolo, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto, que hay una diferencia entre los que van a ir al cielo o vamos a ir al cielo y los que van a ir al infierno, que es Jesucristo. Y la diferencia es la misericordia de Dios. La diferencia es que Dios nos iluminó, que Dios nos dio el entendimiento, que Dios nos hizo ver nuestra condición, que Dios nos llevó al arrepentimiento y nos dio la fe que salva. Y el hombre que rechaza esto, eh, que no posee la verdad y la rechaza, pues bueno, no va a entender nunca. Para eso Jesús mencionó la parábola del sembrador, nos pone prácticamente los 4 casos de las personas que reciben la palabra, ¿no? La que cayó junto al camino, que vinieron las aves del cielo y pues se robaron la semilla, se comieron la semilla. La que cayó en tierra con poca profundidad, que cuando dio fruto de principio, pero como no había una raíz profunda, se secó. La que cayó entre espinos y abrojos, que es precisamente el mundo de pecado, la vanagloria de la vida, todos los falsos conceptos, creció junto contra la cizaña y ahogó la palabra. Y la que cayó en la buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? El que responde al llamado de Dios. Recuerden, él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé, pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre.
O sea, a lo largo de la vida del ser humano, de una u otra manera, Dios le da testimonio. Pero ¿a quién se va a salvar? El que reconozca su condición, el que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma, claro. Aquí en Job, pues no había todavía esa cuestión toda la revelación de la Biblia. Pero aquí es una verdad muy importante, ¿no? El que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Pues bueno, esta es precisamente la cuestión. Entonces, la advertencia, también Juan nos da una advertencia aquí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Y el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí vemos nosotros que el camino del ser humano sin Dios está perdido, que no hay forma. El pecado tiene su naturaleza y el camino del pecado confunde al ser humano y no tiene opción de poder salvar. Ahora, vamos a pasar a la próxima lección que dice, la disposición de Dios hacia el pecador. Entonces, ahorita ya vimos y establecimos, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, ya lo vimos, no hay quien busque a Dios. Ahora, esa es la condición del hombre. Ahora vamos a ver nosotros a Dios como un juez justo y santo. ¿Cuál es su opinión de la vida y cuál es su opinión del pecado? Dice que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, pero no tendrá por inocente al malvado, al culpable. Cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, ¿qué sucedió? Pasa en este pasaje de Éxodo 34, 6, 7 que dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares de personas, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta revelación que Dios le da a Moisés, primero habla de lo que él es, lo que es su carácter, fuerte, misericordioso, piadoso, tarde para la ira y grande misericordia y verdad. Pero también nos muestra la otra parte, que odia el pecado, que odia la iniquidad, que él no está de acuerdo con el camino que ha tomado la raza humana de rebelión en contra de él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos la santidad de Dios y sus atributos de amor, no podemos excluir su justicia porque sabemos que es un atributo de Dios, la justicia. Ya hemos hablado de esto, ¿sí? Pero entonces se enfrentan la justicia de Dios contra la depravidad o depravación y rebeldía del ser humano. ¿Y cuál es el resultado cuando el hombre contiende con Dios y no quiere aceptar y no quiere cambiar? Pues viene el juicio divino. Eclesiastés dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto. O sea, la mancha no está en Dios. Nosotros ya sabemos que Dios le dio al ser humano la capacidad de decidir y decidieron, ante la única restricción,
no creerle a Dios, no confiar en Él, sino tomar el camino de la desobediencia y las consecuencias vinieron, ¿sí? Entonces fue inevitable que el ser humano cambiara su mente, cambiara su disposición hacia Dios y lógico, también la disposición de Dios hacia el ser humano cambió. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado. O sea, nadie mejor que Dios sabe las consecuencias del pecado y lo que el pecado le acarrió a la humanidad. Entonces muchas personas dicen, ¿por qué Dios permitió esto? Bueno, habrá muchas cosas que nosotros no vamos a comprender, pero recuerden siempre que no entendamos algo. No tiene potestad el alfarero para hacer vasos de honra y de deshonra, ¿no? O le dirá la masa al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Dios sabe cómo hizo las cosas y las hizo de manera perfecta. Por tanto, Dios es recto, en Él no hay pecado, y es lo que el ser humano le trata de atribuir a Dios con su mente retorcida y malvada. Y entonces, Dios, pues obviamente no ve con buenos ojos este tipo de situaciones porque sabe la rebeldía. O sea, si Dios pasara por alto el pecado, pues no existiría el infierno y luego el lago de fuego, pero tiene que ser juzgado. Entonces, Dios hizo al ser humano bueno, ¿no? Dice Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la tercera mañana del día sexto. O sea, Dios vio todo lo que había dicho y era bueno en gran manera. O sea, la creación, los días de la creación, vemos en los primeros capítulos de Génesis que todo era perfecto. Entonces, Él a través de esto le concedió muchas bendiciones al ser humano. Entonces ahí nos vamos otra vez al libro de Génesis y entonces vamos a ver del 1 del 26 al 30 que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia en la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. O sea, Dios hizo la creación y le confió todo al hombre. No dejemos de recordar que ¿quién le puso nombre a todos los seres vivos de la creación? Adán. ¿Cuánto tiempo pasó en esto? No lo sabemos. Pudieron ser cientos de años, pero Adán en ese entonces era inmortal. Y luego ya que acabó esta labor, dijo Dios, no es bueno que el hombre sea bueno, y fue que le dio la ayuda idónea. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya sabemos toda esa historia, pero a partir de la desobediencia vino el advenimiento del pecado. Y la disposición de Dios cambió. O sea, el gozo de toda su creación se convirtió en pena. Es como en una familia. Se casan dos personas y tienen un hijo o tienen hijos. ¿Qué hacen los padres? En una situación normal trabajan para darles una formación, darles estudios, los educan, les enseñan el mal y cosas de ese tipo. Pero nosotros sabemos que en todas las familias hay hijos rebeldes,
Hay hijos que se rebelan, que siguen el camino del mal, y todo el gozo y la alegría de los padres. ¿En qué se convierte en relación a un hijo rebelde? En pena y dolor. O sea, quienes hemos engendrado hijos sabemos, o sea, que tienen momentos hermosos de buena respuesta, nos llena de felicidad, y tienen pruebas y reacciones que no debían de haber tenido y nos causan pena y dolor. Eso es lo que le pasó a Dios. Y no es, recuerden, nunca se nos olvide que lo que estamos nosotros estudiando, que Dios es perfecto en sí mismo. La felicidad no tiene que ver con la acción o actuación del ser humano. No porque el hombre sea egoísta, perverso y malo, ya Dios eh, cambió lo que Él es perfecto. Sin embargo, Él como Dios, como soberano sobre toda la creación, sabe las consecuencias del pecado, pero también por otro lado, se enoja. O sea, la ira de Dios está sobre los que no conocen a Dios. Entonces podríamos decir que el favor de Dios se convirtió en aborrecimiento. ¿Por qué? Porque el aborrecimiento fue producto de la maldad. ¿Y por qué creen que Caín mató a Abel? O sea, ¿ustedes creen que no fue doloroso? No se diga para sus padres, para Dios. ¿Y cómo confrontó a Caín y cómo le respondió Caín? Entonces la paz que Dios le dio al hombre producto de su comunión se convirtió en enemistad. Entonces vamos a ahondar un poco en la pena, ¿no? El gozo de Dios se convirtió en pena. Vamos a ahondar en estos conceptos para entender. ¿Puede un Dios autosuficiente y todopoderoso sufrir o experimentar la pena? Entonces, mientras nosotros afirmemos que el Dios revelado en las Escrituras posee autodeterminación, que quiere decir disposición de sus acciones y no están gobernadas por las acciones de otros, eso es importante. Que Él es inmutable en sus perfecciones, o sea que no cambia, dicho de otra manera, y también Dios no es apático e indiferente a la respuesta de sus criaturas hacia Él. O sea, claro, o sea, ¿no acaso, por ejemplo, mencionamos seguido como creyentes en la iglesia que la vida de un creyente, su propósito debe ser glorificar a Dios? Lo hemos mencionado mucho y yo creo que todos en un sentido lo deseamos, pero ¿qué pasa cuando la respuesta es diferente? Cuando la criatura vive para sí misma y busca la vanagloria. Pues eso le causa pena a Dios porque la verdadera satisfacción está de su creación en glorificarlo a Él. Él lo merece. Ahora, ¿quién es el que se afecta más en esto? Pues el ser humano. Deberíamos vivir para Dios, vivir en gratitud, pero el pecado nos robó eso. Por eso es que Dios siente pena, ¿sí? Pena y dolor por las determinaciones que tomó su creación. Dios es una persona que verdaderamente siente y ama, que aborrece el pecado, que sufre pena y dolor por las desviaciones, y es capaz de entrar en una relación personal con su creación. Hablando un poquito de la pena y el dolor. Acuérdense cuando Jesús resucita a Lázaro. ¿Cuál es el pasaje más corto de la Biblia? Jesús lloró, ¿se acuerdan? Lloró cuando ve a todos y dice, nosotros, es que no podía aquel que devolvió la vida, etcétera, haber resucitado a Lázaro. Bueno, y es cuando Dios hace el milagro. Pero al llorar Jesús quiere decir que sus emociones estaban actuando ahí, o cuando con las cuerdas azota y limpia, purifica el templo, ¿sí? Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones, ¿sí? O sea, claro que en Dios hay emociones. Ahora, siempre, nunca se nos olvide, Él es perfecto y está completo en sí mismo. ¿Él siente pena y dolor? Sí. Él siente
juicio, va a llevar a cabo el juicio, sí, porque sí tiene, en un sentido, emociones, lo estamos viendo con Jesús, etcétera, ¿sí? O sea, dicho de otra manera, Dios se contrista por el pecado y la rebeldía de sus criaturas. Ahí está el ejemplo de los padres con los hijos, lo podemos entender perfectamente. Entonces nosotros podríamos decir con más claridad que la pena es el resultado de la repugnancia del pecado y la destrucción, miseria y pérdida que trae sobre su creación, que ocasiona el pecado. Por eso es que en Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahí está, Génesis 6:6. Ahora recuerden ustedes, siempre el arrepentimiento de Dios no es producto de que Él se equivocó. Recuerden que la palabra arrepentimiento quiere decir darse la vuelta. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, es que ya no queremos seguir pecando y le vamos a depender de Dios para que nos ayude en eso. Ese es arrepentimiento, darse la vuelta, cambio de mente, cambio de dirección. Entonces aquí al entender y se arrepintió de Dios, no es que se equivocó, sino va a dar un cambio de dirección, va a dar un cambio de mente en su creación, porque Él hizo todo para su creación. No le dijo a Adán ni nada, todo está aquí, pero es lógico que al darle el libre albedrío, pues tenía que poner una restricción. ¿Cuál fue la tristeza? La desobediencia, pero ¿qué venía tras la desobediencia? Falta de confianza en Dios, piénsenlo. Si Adán y Eva hubieran confiado en lo que Dios les decía, jamás hubieran desobedecido. Dios usó a Satanás como lo usa hoy en este mundo para que se manifieste lo que realmente hay en nuestro corazón, que hacen las pruebas de nosotros. Vemos Job, la vida de Job, que la acabamos de analizar. O sea, Dios probó lo que había en el corazón de Job y salió reprobado. Por eso, si no, no hubiera dicho Job, por tanto me arrepiento, me aborrezco. No. Entonces, el cambio, el arrepentimiento de Dios no significa que erró, sino que cambió su manera de pensar. Cambió su punto de vista y y llevó a cabo, ya que el hombre cayó, entonces él llevó a cabo el plan de redención. Él ya sabía, como lo hemos comentado, que esto iba a suceder, pero a la larga es que él quería algo más. Y Juan capítulo 17, en la oración de Jesús, una de las cosas preponderantes ahí es que Jesús dice, que sean uno como tú y yo somos uno. Nos hizo partícipes de la naturaleza divina. ¿Acaso no es eso mejor que ser criatura y creador? Que nos haya convertido en hijos, que nos haya hecho parte de su familia, es lo que tenemos a creyente. Por eso es que al estudiar esto nosotros nuestra respuesta debe ser amar más a Dios y desear llevar una vida más pura y recta en la dependencia de Él. Lógico. Pero aquí estamos hablando de la caída del hombre y de la pena que Dios sintió. Pero es muy importante a veces intercalar este tipo de conceptos para que entendamos mejor la respuesta de Dios y cómo Él es. Entonces, Dios odia el pecado, odia la rebeldía en sus criaturas y reacciona a ella. Él escribe pensamientos como este, ¿no? Entonces, vamos a ver tres textos del Antiguo Testamento, que nos dan una idea de esto. Salmo 78:40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Recuerden que el yermo es como un camino. O sea, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron. O sea, siempre a Dios le causa disgusto. O sea, ¿qué le dio a Dios a Israel todos los elementos para poder ser una gran nación y ser un testimonio al mundo? Entonces, aquí vamos a analizar la palabra enojar. La palabra enojar del hebreo viene de
de atzab, que significa doler, contristar, entristecer o amargar. Aquí podríamos decir que el término más preciso es lo entristecieron. O sea, volvamos al aspecto del padre. Un padre se entristece cuando el hijo no responde adecuadamente. Y si somos imperfectos como terrenales, imagínense a Dios, que Dios le dio al ser, a su creación, al ser humano, todos los elementos para que fuera feliz. Ahora vamos a ver Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Claro, entonces aquí vamos a analizar la palabra enojar. Proviene de la palabra atzab, que también significa doler, contristar o amargar, ¿sí? Entonces, básicamente se usa el mismo término que en el pasaje anterior, ¿sí? Luego, vamos a ver Ezequiel 6:9. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté. O sea, Dios tuvo un quebranto de corazón a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Entonces aquí, precisamente, la palabra quebranto viene de la palabra hebrea y es diferente, shabar, que también es traducida como romper, aplastar o rasgar. Recuerden ustedes que en el judaísmo, cuando había un quebranto, se rasgaban las escrituras, que era signo de dolor y de arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Se rasgó el rey Ezequías, se rasgó ese Mardoqueo, cosas de ese tipo, ¿no? Que están en la palabra. Entonces, estamos viendo el significado de lo que Dios siente y lo que quieren decir las palabras que se usan, que además tampoco siempre se traducen adecuadamente, por eso a veces nos cuesta entender, pero por eso es importante analizar en el Antiguo Testamento, pues el hebreo o el arameo y en el Nuevo el griego. Entonces, ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también es importante ver cómo se maneja la cuestión de la pena por el pecado y la rebeldía del hombre contra Dios. Empezamos por Efesios 4:30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, aquí se usa la misma palabra chamar, contristar, ¿no? O sea, Dios a nosotros, por ejemplo, nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando nosotros somos desobedientes o somos rebeldes a su voz, a su voluntad? Somos necios, somos desleales, levantamos ídolos. El Espíritu Santo está en nosotros. Se contrista porque sabe todo el efecto del pecado. Lo primero que perdemos cuando pecamos, que es la paz. Se levanta la mala conciencia y perdemos la comunión con Dios. Entonces, por eso se nos dice en Efesios, no contristéis. O sea, a diferencia de Israel en el Antiguo Testamento y de todo el mundo incrédulo, nosotros ya como creyentes tenemos que vivir para agradar a Dios y la obediencia, la consagración, etcétera. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Entonces, el pecado no solamente conquista a Dios, sino que también es como una carga. Isaías 43:24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Y bueno, la culminación fue en Jesús, ¿no? Que llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Pero ve cómo para Dios nuestro pecado también es una carga. ¿Por qué? Porque Él sabe los efectos y sabe, lo primero que siempre perdemos es la comunión con Dios. Con Dios, lo que ha perdido la humanidad incrédula es
tener una relación con su Creador. Entonces, vamos a enfatizar, Dios no se debilita, no se desestabiliza por nuestro pecado, ni tampoco disminuye su poder, ni Él en un sentido va a ser afectado en su estructura divina, no. Él siempre va a emplear un lenguaje figurativo para ilustrar cómo el pecado del hombre conquista el corazón de Dios. ¿Qué otro efecto produce en Dios el pecado del hombre? Ira o enojo. Entonces, cuando la santidad, la justicia y el amor de Dios se encuentran con la depravación o depravidad del hombre, que es egoísta, el resultado inevitable es el enojo y la indignación o ira de Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver, la palabra ira, que en el Antiguo Testamento proviene de tres palabras hebreas: Hetzeb, ira, enojo, indignación; Ema, ira, enojo, disgusto, furia, calor, veneno; o APH, ap, con apóstrofe, que literalmente significa nariz, como fruncir el ceño, una persona se enoja. O sea, estas palabras que se usan denotan que cuando el hombre peca, también en Dios se produce ira o enojo. O sea, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado todo, ¿no? Recuerden pasaje de Eclesiastés que leímos hace un momento. Dios hizo al hombre recto y le dio todo, pero el ser humano buscó muchas perversiones. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra ira se traduce de dos palabras griegas: orge, que es ira o enojo, y tumos, que es enojo, indignación, pasión, furia, ira. Ahí está. Entonces, la ira divina se refiere a un disgusto santo y a una justa indignación de Dios dirigida hacia el pecador y su pecado. ¿Ven ustedes? Aquí está este concepto de disgusto santo, ¿no? Te pude haber bendecido, oh, si hubieras guardado mis mandamientos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No me acuerdo de la cita exacta ahorita, ¿no? Si hubieras guardado mis mandamientos, sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Pero ¿qué pasa cuando se quebrantan? Disgusto, indignación. ¿Cómo menospreciaste esto, no? Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, es importante entender que no está ligado a una emoción incontrolable e irracional o egoísta, sino es el resultado de su santidad, de su justicia y su amor, y de un elemento necesario en su gobierno. Por eso dicen: sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. O sea, para que nosotros podamos expresar que Dios gobierna nuestra vida, tiene que haber santidad en ella. Entonces, es obvio por eso que Dios, en su naturaleza perfecta y divina, tiene que reaccionar contra el pecado. Por eso es su ira y enojo. O sea, así como enfatizando, Dios es santo, por eso la maldad le da asco y rompe el compañerismo con los seres que se comportan en forma pecaminosa, o sea, con los malos. Nunca se nos olvide que Dios es amor, pero es celoso y ama a lo bueno, porque Él sabe lo que produce lo bueno. O sea, nosotros mismos, cuando recibimos la bendición de Dios, que a veces nos puede quebrantar una bendición de Dios, o sea, no cesamos de tener gratitud. Imagínense una respuesta de oración a algo, ¿no? La sanidad o la conversión de un ser querido, de un familiar, etcétera. No dejamos de dar gracias, o fuimos librados, Dios nos sacó de un apuro económico, cosas de ese tipo. Él ama lo bueno, pero lo malo, ¿qué hace? Que nos escondamos. Veamos a Abraham no, a Adán y Eva.
se escondieron de Dios, se taparon con hojas de higuera para justificar o para encubrir su pecado. Adán se justificó diciendo, la mujer que tú me diste. Ese es el efecto del pecado. Inmediatamente se distorsionó la relación de Adán y Eva con Dios. Y el ser humano a través de los siglos ha hecho esto, quizá encubriéndolo de un matiz diferente, pero esa es la realidad. Entonces, el intenso amor de Dios por lo bueno se manifiesta en un aborrecimiento de igual intensidad por lo que es malo. Solo Dios sabe los efectos, a veces lo vivimos. Veamos como ejemplo a David, cuando pecó con Betsabé. Si él hubiera sabido todas las consecuencias que esto iba a traer a su vida, ¿ustedes creen que hubiera dado este paso? Pero en ese momento decidió ignorar a Dios y siguió por emociones, por el principio del placer, y lo llevó a cometer hechos que le hubieran causado la muerte. Pero recuerden lo que le dijo Dios a través de Natán. Mereces morir, pero Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Pero habrá consecuencias. Entonces, aún nosotros como creyentes, cuando pecamos, pues va a haber consecuencias. Y Dios, si nos arrepentimos, claro que nos va a perdonar. Recuerden, Él ya pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Siempre va a estar existir el perdón. Pero las consecuencias van a existir. Por eso es tan importante la santidad, porque la santidad nos lleva a la pureza en todos los aspectos. Entonces, cuando una persona deja de vivir en santidad, que es lo que representa lo que es Dios, se rompe todo este esquema y por eso Dios aborrece el pecado. Es lo que nos roba frecuentemente la relación con Dios y tristemente también lo violenta porque Él sabe, por eso viene la disciplina, ¿no? Recuerden, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Así es, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Está en un salmo, no me acuerdo exactamente cuál es, pero bueno. Entonces, el hombre está en pecado, es objeto de su ira, porque ha escogido retar la soberanía de Dios. Recuerden, todo pecado es contra Dios. Violar su santa voluntad es exponernos a un juicio, como creyentes, a la disciplina amorosa. Entonces, nosotros vemos que cómo ha afectado a este mundo, a la iglesia, el no tener claros estos conceptos. Porque ya muchos solo hablan del amor de Dios y no hablan del infierno o de la ira de Dios. Entonces, cualquier enseñanza que hable de un Dios amoroso, pero separe el juicio de Dios, está manifestando un falso Dios. ¿Ustedes creen que Dios eso no le da ira? Porque Dios es amor, pero también es un juez justo. Recuerden, Salmos 8:9, si mal no recuerdo, Dios es justo y está irado contra el impío todos los días. Entonces, todas las ideas de este falso cristianismo de distorsionar la imagen de Dios completa ha hecho falsas decisiones y que muchas personas tengan una idea totalmente diferente de lo que es la realidad de Dios. Entonces, por eso es que nosotros como creyentes debemos de rechazar cualquier tipo de doctrina que represente a Dios como cruel o ignore su compasión. Dije, no debemos rechazar, ¿sí? O sea, Dios es compasivo, pero en un momento determinado va a juzgar el pecado. Pero su misericordia va por delante, recuerden eso. Entonces, las enseñanzas de la Escritura acerca de la doctrina de la ira divina y del castigo de Dios siempre tienen que estar presentes y complementan el punto. Recuerden cómo Ray Comfort usaba esa ilustración de que si subías un avión y te decían, oye, ponte este paracaídas,
¿Por qué? Hasta me va a incomodar. No es que el avión se va a caer. Si creías, te lo ponías, y con gusto. Si no lo creías, pues no te lo ponías. Y si el avión sufría una imperfección que se caía, pues tú te ibas a matar, ¿no? O sea, prácticamente la escritura ese es el ejemplo que ponía Ray Comfort, pero la escritura nos produce una convicción que nos lleva al arrepentimiento, pero también nos lleva a confiar en el amor y la bondad y la compasión de Dios. O sea, Dios es compasivo, es misericordioso, es tardo para la ira y grande en amor, pero al mismo tiempo Él castigará al pecador impenitente con el propósito de administrar su justicia, porque es juez justo entre sus criaturas para vindicar su santo nombre. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a ver ahora si hay alguna... Ah, no, vamos a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias por este estudio, gracias Señor por todas estas enseñanzas. Sabemos que muchos de estos conceptos son difíciles de entender, pero te pedimos que ilumine nuestra mente para que podamos tener una idea completa de lo que es tu ser, que es un ser amoroso, misericordioso, pero que también eres un juez justo y que no tendrás por inocente al culpable y que odias el pecado. Pero gracias porque nos diste a tu Santo Hijo y y el creer en Él nos libra de la ira que vendrá, porque juzgaste en Él todos nuestros pecados. Nunca dejaremos de estar agradecidos y nuestro agradecimiento o gratitud aumentará en la medida que vayamos comprendiendo más profundamente esta maravillosa obra redentora que hiciste a través de tu Hijo. Gracias, Padre, y también gracias por hacernos conscientes de que eres un juez justo y que la maldad en el mundo va a ser juzgada. Te damos gracias por nuestra iglesia, bendícela, manténla siempre en la fe y en la sana doctrina. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.